Unidad número 3, resolviendo conflictos. Segundo año de bachillerato. Los conflictos y sus determinantes. ¿Qué es un conflicto? Es una situación en la que dos o más partes se encuentran en pugna u oposición. Es inevitable en las relaciones humanas. Así, algunos enfoques conciben el conflicto como un hecho necesario para que suceda el cambio y positivo si se puede resolver satisfactoriamente. El conflicto puede ser entre dos o más personas. Las características con las que se manifiestan frecuentemente son acciones antagónicas, oposición de intereses, confrontación física o verbal, intención de neutralizar al rival. El conflicto se da en los diferentes ámbitos de la vida humana, en la familia, en la escuela, en el trabajo y se vuelve más compleja en la sociedad. Determinantes del conflicto. Tensiones. Las tensiones son originadas por situaciones económicas, podría ser por haber reprobado un examen, por la muerte de un ser querido. Otro determinante son los intereses. Y este puede ser por sobresalir en las calificaciones, ganar el primer lugar en el grado, gozar del liderazgo en el lugar de trabajo, querer demostrar a todos que soy mejor que ellos. Otro determinante es el ambiente, por ejemplo, falta de confianza, fallas en la comunicación, inseguridades, carácter de las personas. Otro determinante de conflicto es el poder, deseo de elevar la posición social, competitividad para mejorar el estatus, deseo de dominio sobre el más débil. Otro determinante del conflicto son los objetivos personales. Por ejemplo, graduarse con excelencia a pesar de haberse enfermado y perdido tiempo de clases, la seguridad de un trabajo aún con la situación económica en la que atraviesa el país, incorporarse en la sociedad con una profesión. Y un ejemplo podría ser un ejemplo de objetivo personal. Pasé por dificultades, pero he logrado mis metas. Otro ejemplo, en este año que estamos viviendo, este momento de crisis de salud, podrían decir ustedes, nos ha tocado en línea, pero lo vamos a lograr, vamos a aprender y vamos a ser unos buenos profesionales en el futuro. Conflictos sociales y políticos. Conflicto social. El sociólogo Ralph considera el conflicto como un hecho social, universal y necesario que se resuelve en el cambio social. Considera que no hay que cuestionarse la desaparición de los conflictos, sino encontrar las formas para una solución razonable y productiva. Como ejemplos de conflictos sociales podemos mencionar guerrillas, que son las luchas contra el régimen establecido. Conflictos laborales, que es la lucha entre obreros y apoderados. Violencia juvenil, en ella entra la muerte, la delincuencia. Tenemos la marginación, que esto se da por el desempleo y la violencia. Y las creencias religiosas, que muchas veces hay discriminación. Conflictos personales. En la adolescencia se manifiestan cambios que pueden generar ansiedad o preocupación. Tenemos las manifestaciones corporales, cambio en la estatura y figura, el desarrollo del vello púbico y en las axilas, así como cambio en el olor que exuda el cuerpo, el inicio del periodo de la menstruación en las jovencitas, manifestaciones mentales,
los cambios mentales permiten que los adolescentes puedan aprender contenidos más avanzados en la escuela. Se sientan más ansiosos por adquirir y aplicar conocimientos nuevos y por considerar una variedad de ideas y opciones. En la adolescencia suelen surgir conflictos intrapersonales en los que el joven entra en tensión consigo mismo. Estos pueden ser la frustración, conflicto de intereses, conflicto de roles. Frustración, la desilusión por la pérdida de una amistad. Conflicto de intereses, haber fallado en alcanzar una meta en los estudios. Conflicto de roles, falta de popularidad en su barrio o colegio. Los conflictos interpersonales surgen por falta de sociabilidad, empatía o escasa inteligencia emocional. Sabemos que la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y motivaciones de los demás. Por eso también se le conoce como inteligencia interpersonal. Agresividad y violencia. La violencia es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres. Se puede manifestar en la persona, las amistades, la familia y la sociedad. Tipos de violencia. Tenemos la violencia física. Utiliza la fuerza contra la integridad de la persona para causar daño físico o moral. Violencia psicológica. Produce intimidación, temor o sufrimiento por medio de palabras. Violencia sociopolítica. Priva a los grupos sociales de sus derechos humanos. La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de una forma violenta. Violencia juvenil y pandillas. La violencia juvenil puede desarrollarse de diferentes maneras. Muchas veces inicia en la niñez por medio de comportamientos problemáticos que al no ser atendidos adecuadamente aumenta hasta llegar a la agresión. La violencia juvenil se manifiesta de diferentes maneras: violencia escolar, delincuencia y pandillas. La delincuencia juvenil se refiere a los delitos realizados por jóvenes o menores de edad. Los delitos son acciones u omisiones contrarias a las leyes. Tales acciones causan daño o alarma a la sociedad o a personas en particular. La violencia escolar puede incluir procesos en los que uno o más jóvenes acosan e intimidan a otro por medio de insultos, rumores, maltratos, aislamiento social, apodos, entre otros. La delincuencia juvenil tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad. Por ello, es necesario prevenir este problema a través del apoyo psicológico a la familia y del fortalecimiento de la autoestima del adolescente. Principales consecuencias de la delincuencia juvenil: el desequilibrio mental al ingresar en la delincuencia, la desintegración o el deterioro familiar, la promiscuidad sexual y la falta de valores morales. Arriesgan al contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, las muertes prematuras por causa de las llamadas broncas callejeras, reclusión en centros de readaptación de menores. Las causas de la violencia juvenil son múltiples. Algunas de ellas son desintegración de las familias, interrupción de estudios, desempleo o bajos salarios, castigo físico severo o la victimización en el hogar, falta de orientación por parte de los padres. Mediación en conflictos. Etapas del conflicto. Fase 1, previa al conflicto. Implica la confluencia de factores
o condiciones que lo desencadenan. Estos factores pueden ser individuales, características de las personas, frustraciones, enfermedades mental, alcoholismo y predisposiciones personales, grupales, particularidades del grupo, costumbres arraigadas, falta de normas, entre otras, y sociales, antecedentes del grupo, sus tradiciones, etc. Tradiciones, historial de violencia, conflictos previos no resueltos, etc. Fase 2 del conflicto latente. Las tensiones generadas por los factores incidentes permiten la conceptualización de la situación conflictiva. Esto implica identificar los objetivos que son motivo de relación conflictiva, determinar el campo de tensiones de cada participante. Por ejemplo, una madre de familia que le diga a su hijo: siempre que te pido que me ayudes con la limpieza, te enojas. Eso me molesta y terminamos peleando. Fase 3 del desencadenamiento del conflicto. Se generan relaciones y actuaciones que suscitan contraposición o división de intereses. Aquí es donde estalla el conflicto. Ejemplo, el hijo le contesta: estoy demasiado ocupado. Fase 4. Fase del conflicto manifiesto. Las acciones de defensiva u ofensiva permiten intercambiar entre las personas que experimentan el conflicto. Bien orientadas, hacen posible la solución de temas que les afectan. En este caso, seguimos con el mismo ejemplo. La mamá contesta: lo siento, pero vamos a conversar sobre esto porque no podemos seguir así.